Pero estamos aquí con un propósito, porque Dios quiere ser adorado, y Dios quiere ser adorado de acuerdo a como Él nos ha pedido adorarle a Él. Nuestra inclinación natural es querer adorarle como nosotros queremos, a lo que se nos hace más fácil y más natural. Pero Dios nos ha dado su libro, su palabra, para hacernos entender qué es lo que le agrada a Él. Y lo que Él busca es ser adorado. No hay nada más importante para Él más que ser adorado. En Juan 4 nos dice: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En Lucas 10, Dios nos cuenta acerca de dos hermanas, 10:39, a María y Marta. Y dice que cuando Él llega a la casa de ellos o de ellas, a Marta se pone a trabajar y está asegurando que haya suficiente para todos que coman, y ella está muy ocupada. Sin embargo, nos dice Lucas 10:39, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Ella nomás quería adorarle y escuchar lo que Él quería decir y tenía que decir. Marta se queja, le dice a Jesús, le pone el dedo a María que: hey, ¿por qué no le dices algo? Ella no está haciendo nada, no me ayuda, ahí nomás está nomás escuchándote a ti. Pues Jesús le responde en Lucas 10:41, dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Dios quiere ser adorado, pero solo puede ser adorado cuando lo hacemos en verdad y con estar bien con Él. Hebreos 12, versículo 12, nos dice lo siguiente. Dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios quiere ser adorado, pero Dios quiere ser adorado con justicia y verdad. Tienes que estar bien con Él para poder adorarle a Él. Y Dios te quiere hacer más como Él. Y con ese fin, Cristo va a Jerusalén para adorar, para asegurar que todo se hace bien. Vemos en el versículo 13, dice: estaba cerca la Pascua, Juan 12, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Dios les dice a los israelitas cómo se debería de celebrar la Pascua. En Deuteronomio 16:1 se encuentra en 2 o 3 lugares, pero esta es una de las cuales vamos a enfocarnos. Deuteronomio 16:1 dice: guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios. La Pascua era la celebración y recordatorio de lo que Dios había hecho para sacarlos de Egipto, y lo que era necesario, que se les había pedido presentar un cordero sin mancha, sin tacha, sin defecto, y luego con la sangre, poner la sangre en las puertas, y para demostrar que estaban obedeciendo la palabra de Dios y que creían en la solución o el remedio de Dios. Y pues cuando pasaba Jehová, dice, por la puerta, se miraba la sangre, por la sangre no entraba a esa casa y le quitaba la vida al primogénito de esa casa. Así que solamente los judíos obviamente creyeron la palabra de Jehová y obedecieron de acuerdo a como se les había pedido. Y ya para Faraón, cuando falleció su hijo mayor, era lo último, y dijo: está bien, ustedes váyanse, ya no los quiero aquí. Aunque después cambia de opinión y los persigue, pero perdón, les da libertad y les permite salir. Y entonces cada año tenían que celebrar el evento del éxodo, de que Dios les había dado libertad. Y Deuteronomio 16 les da las indicaciones acerca de cómo celebrar la Pascua. Dice: harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche.
16:2. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios, de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. No en cualquier lugar, sino donde Dios te indica que debes de ir a presentar tu sacrificio. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días, que en ningún lugar en tu casa se debe encontrar levadura por 7 días. Y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da. Una vez más, recalcando de que no podían escoger en cualquier lugar en justicia y verdad, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere, para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Y la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido. Y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. 6 días comerás pan sin levadura, y el 7º día será fiesta solemne a Jehová tu Dios. No trabajarás en él en el 7º día. Entonces, a esa celebración iba Jesús. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Allí era el lugar indicado donde estaba el templo, donde se llevaba el sacrificio para presentar a los sacerdotes, y se daba sacrificio por ellos, por cada familia representada. Y la realidad es que se llenaba, porque en aquel entonces los judíos ya se habían esparcido por todo el mundo conocido, y pues venían de lugares lejos y cercas para venir a adorar a Dios en el templo para la Pascua, la celebración o fiesta religiosa de la Pascua. Se dice que se llenaba, como aunque en aquel entonces no había tanta gente viviendo en Jerusalén, pero cuando llegaba la fiesta se llenaba a llegar como a 1 millón de personas, después de que se llegaban todos para celebrar. Y pues llega Jesús a Jerusalén para celebrar esta fiesta religiosa. En Juan 2:14 nos dice lo próximo. Dice: y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Entonces, una vez más, venían de lejos y de cercas, y cada peregrino que venía a celebrar en este lugar judío, cada uno era responsable de traer su ofrenda. La ofrenda necesitaba ser sin defecto alguno. La cosa comenzó a ser que a través del tiempo, sin defecto comenzó a tener diferentes significados para diferentes personas. El que presentaba la ofrenda determinaba que su ofrenda no tenía defecto. Sin embargo, el sacerdote del templo podía opinar diferente. El que tenía la última palabra, aunque debería ser Dios, en este caso era el sacerdote. Ahora el peregrino se presentaba con un dilema. Él acababa de viajar cientos de millas para llegar a este lugar. Imagínense viajando con su sacrificio, con su ovejita, con su buey, no sé lo que iba a traer, pero tanto tiempo, no más para decirle que lo que iba a presentar no se podía aceptar. Entonces se encontraba con un problema, porque ya no podía regresar a traerse otro. Entonces, ¿qué hacía? Pues los sacerdotes comenzaron a formar una solución. Aunque muchas veces se dice que era muy probable que los sacerdotes decían que tenían defecto nomás para que tuvieran que comprar algo allí. Podían comprar un sacrificio allí. Al principio comenzaron a tener como puestos alrededor del templo, afuera del templo, para poder comprar animales que ya fueron aprobados por los sacerdotes y para poder presentar como sacrificio. Y pues el peregrino ahora tenía que salir, tener el dinero para comprar el animal que él quería presentar, aunque ya había gastado bastante dinero no solamente para llegar al templo. No era barato, no había Oxxos ni 7-Elevens, ¿verdad? Para nomás decir algo baratito. Tenían que gastar bastante dinero nomás para llegar, y ahora tenían que gastar más dinero para poder tener un sacrificio. Y pues a través del tiempo la gente ya mejor no traía ofrenda. Decían, ¿para qué?
Nomás para que me digan que no es aprobado, mejor me espero y ya nomás lo compro allá. ¿Para qué va a viajar con tanto animal, tanta distancia? Y entonces llegaron a nomás esperarse a comprar el animal ya estando allá. Y poco a poco los puestos comenzaron a no nomás estar afuera, sino que comenzaron a pensar, pues es más conveniente no tener que cargar con animal sobre los escalones y subir hasta el templo. Mejor, ¿por qué no comenzamos a tener los puestos en el templo? Así es más conveniente, más fácil. Y a través del tiempo los puestos comenzaron a llegar al lugar donde solamente los gentiles eran permitidos a entrar, y era considerado todavía parte del templo. Y comenzaron a vender los animales allí, donde los gentiles adoraban al Señor. Y pues la gente ya se acostumbró a la costumbre y pues comenzaron a no traer sus animales, esperaban a entrar al templo y luego comprar su animal allí. Y lo compraban en el templo. Pero los que vendían los animales no eran baratos, no cobraban barato, porque buscaban ganancia por cada animal que vendían. Y así que les robaban con bajarle más que lo que deberían a los peregrinos. En sí no era necesariamente mal venderles el animal, pero el hecho de que le estaban ahora cobrando más que lo que era justo, sabiendo que no tenían otra opción, tenían que comprar allí, entonces le estaban robando. Ahora, un poquito peor es de que la razón que tenían permiso para entrar al templo es porque el sumo sacerdote comenzó a permitir que estos que estaban vendiendo los animales entraran al templo para vender, pero con la condición de que él recibiera un porcentaje también. Ahora imagínense, los que están vendiendo los animales quieren recibir una ganancia, así que están cobrando un poquito más, pero también saben que tienen que pagar una tarifa al sumo sacerdote, así que tienen que cobrar un poquito aún más. Entonces los que están sufriendo aquí son los pobres, y digo literalmente pobres peregrinos, ¿verdad? Que viajan tanta distancia y ahora tienen que pagar para comprar los animales o el animal, dependiendo de cuánto van a comprar. Y ahora, digamos, si no tienen suficiente para el sacrificio que necesitan presentar, son impedidos para poder adorar, cuando Dios está buscando adoradores. Y los que salen perdiendo es el pueblo. Y los que están ganando económicamente son los líderes religiosos y los que son los dueños de los animales. Y pues, así que ahora póngase a pensar. Era el mero lugar donde los gentiles tenían permiso para adorar, porque no podían entrar a toda parte del templo, porque eran considerados inmundos. Aunque habían cambiado la religión judía, no podían entrar a ciertos lugares, que solo había un lugar para las mujeres judías y luego los hombres judíos. Eran diferentes lugares donde cada uno tenía permiso para entrar. Y pues los animales estaban acá donde los gentiles hasta donde podían llegar ellos. Ahora imagínense estando aquí y luego teniendo aquí unos animales acá, y usted está tratando de escuchar un mensaje quizás, o está tratando de orar y luego oye meh, y está queriendo nomás concentrarse, meh, y luego las palomas y luego cuidarse de cuando pasan por arriba, ¿verdad? Y luego obviamente va a haber, sin ofender y ser vulgar, va a haber suciedad de los animales también. Imagínense dentro del templo. Y están tratando los adoradores, tratando de luchar contra el ruido, el olor, todo lo que está sucediendo ahí en el templo. Y luego pobres porque ya le han quitado todo. Y en todo eso deben de concentrarse a adorarle en verdad, en justicia y verdad. Imagínense lo difícil que sería, con toda esa distracción, tratar de concentrarse en el Señor. Después que le acaban de robar, quizás ya está de mal humor, porque le cobraron mucho más que lo que era justo, y usted ya bien lo sabe. Y estaba pensando eso. Yo nomás había hecho un presupuesto que iba a gastar esto, y ahora no tengo nada. ¿Cómo le voy a hacer para regresar? Está afligido y ahora tiene que adorar. Ahora los vendedores le estaban robando al pueblo en el lugar donde se deberían presentar limpios y arrepentidos para adorar a Dios.
Y ahora que estaban vendiendo en el templo, los sacerdotes les estaban cobrando porcentaje a los vendedores. Era un robo. Y luego, aparte de eso, aparte de la ofrenda, cada peregrino era responsable a pagar una ofrenda, un impuesto, por decir, anual al templo. Se daba un medio ciclo. Y esto era requisito. Pero se tenía que pagar con la moneda del templo. Y por el hecho de que cada uno viajaba de sus diferentes países, tenía su propia moneda. Así que cuando uno va a otro país, tiene que cambiar dinero. Tenían que hacer lo mismo aquí. Y pues imagínense lo que estaban haciendo estos dos cambistas. Pues la razón que no podían presentar su propia moneda al templo era porque las monedas de estas naciones tenían la imagen de sus reyes y diferentes cosas, y así que no se podía permitir, ¿verdad? Porque no querían imágenes de un hombre en el templo, así que se tenía que cambiar a la moneda del templo. Y luego estos pues les cobraban un porcentaje allí también, les bajaban un poquito más ahí, porque yo tengo que también alimentar a mi familia. ¿Cómo le voy a hacer yo? Pues sabiendo que ellos tenían que cambiar la moneda, se aprovechaban del hecho de que era una necesidad de ellos, así que les cobraban un poquito más. No solamente el de los animales está robando, y no solamente el sacerdote, sino el cambista también, en el lugar. Y ellos también estaban en el templo, en el lugar donde deberían de adorar. El que salía bien molido era el peregrino. Había viajado tantas millas para adorar, y todo el mundo se está aprovechando de él. El propósito era celebrar en el templo. El propósito era traer su ofrenda a cada uno al templo, y no podían ir a otro lugar. Pero vemos que llega el Señor Jesús, y viendo, dice que vio a los que halló en el templo, a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y vemos versículo 15: y haciendo un azote de cuerdas. Imagínense, el Señor como que Él está premeditando esto, está viendo la situación, y comienza a formar o a diseñar un azote con las cuerdas que Él tenía, que nos demuestra que está bajo control. Y obviamente está molesto, pero no por razones egoístas, personales necesariamente, sino porque este era un lugar de adoración. Y ya se había perdido el propósito del templo, del santuario, que era para adorar. Ahora se había convertido en un lugar de ganancia, un lugar de robo, de ladrones. Y los que venían sinceramente a adorar ya no podían hacerlo. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y era algo en realidad impactante el hecho de que él le llamó al templo casa de mi padre. Ningún otro profeta jamás le había llamado al templo casa de mi padre. Solamente podían decir casa de Dios, pero no casa de mi padre. Estaba demostrando, aunque ellos no lo percibían, de que él era el Hijo de Dios, y lo estaba declarando. Y muchos dicen, pues en ninguna parte de la Biblia Cristo dice que Él es Dios. No lo está diciendo muy claramente en la casa de mi padre, pero en el momento, quizás en todo el ruido que está haciendo, todo el relajo, no se dan cuenta precisamente lo que quiere hacer entender. El templo era lugar de adoración, no de mercado. El adorador era responsable a llegar a orar y adorar y escuchar de Dios, y no ser distraído con todo el ruido, olores y robo. Pero Jesús no dijo: no hagáis de la casa de mi Dios casa de mercado, sino que dijo: no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Es interesante que sus discípulos sí escucharon, sí oyeron lo que Él dijo. Y dice versículo 17: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Porque acuérdense, Él ya los había escogido, ellos ya lo estaban siguiendo, porque sabían que había algo diferente de este maestro,
Y posiblemente este era el maestro, el Mesías que habían estado esperando y se había profetizado de él por tanto tiempo. Este era el ungido de Dios, el que querían que los librara de la esclavitud de los romanos. Y como están comenzando a acomodar las escrituras, y cada vez que escuchan algo que dice y concuerda con las escrituras, dice, es otra marca del hecho que él es el Mesías. Y en dos partes se encuentra en el Antiguo Testamento, Salmo 69, versículo 9, donde dice: porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y el Salmo 119, versículo 39 dice: mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Por eso estaba lleno de celo. Se olvidaron de la palabra de Dios. Y por eso estaban ahí. Supuestamente estaban ahí para adorar todos, y se olvidaron su propósito. Se olvidaron cuál era el propósito por el cual se encontraban ahí. Se olvidaron de sus palabras. Lo que me impresiona del Señor Jesús aquí es el hombre que Él era. Muchas veces lo quieren presentar como un hombre débil, frágil. Pero aquí vemos que no era un hombre débil ni frágil. Era un hombre bajo control. Era un hombre que demostraba poder y autoridad. Y no hay nada mal con ser un hombre que demuestra autoridad, que habla con denuedo, ¿verdad? Que hoy en día queremos que todo hombre sea débil y frágil, porque ser varonil es pecaminoso. Así lo tratamos, ¿verdad? Y queremos afeminizar a los niños y a los hombres para que sean más como mujer y la mujer más como hombre. Pero vemos que Jesús tenía autoridad y hablaba con autoridad, y por su celo quería asegurar de que no se perdiera ese amor para el Señor, y que el enfoque siempre fuera Dios, y que estaba en el templo para adorar su nombre, no adorar los ídolos del corazón, de la codicia y la avaricia. Estaba demostrando las marcas del Mesías. Y les dice en versículo 18 los demás: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Es interesante que nadie le llamó a las autoridades: este está causando un alboroto. Nadie en realidad se queja de que lo que él hizo estuvo mal. Nadie lo quiere arrestar. Como que la gente ya se había dado cuenta que ya estaba muy mal la situación, pero nadie quería decir nada. Ya se había aceptado al nivel que se había llegado, que la gente ya no más se resignó al hecho de que pues aquí ya no el enfoque, ya no es el énfasis, ya no es el Señor, ya es el dineral. Y él hizo lo que nadie más quiso hacer ni decir. Aún los líderes religiosos reconocían su maldad, aunque les iba a doler, y quizás por eso están preguntando ahora, porque les iba a doler la cartera y van a perder un dineral. ¿Qué señal nos muestras? ¿Y con qué autoridad estás haciendo esto tú? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. No estaban entendiendo de qué estaba hablando. Él estaba respondiendo: mira, vas a ver muy pronto con qué autoridad hago esto. Porque la señal que te voy a demostrar es el hecho de que yo voy a morir, voy a ser sepultado, y al 3er día voy a resucitar, para demostrar lo que ningún otro profeta ha podido hacer, y ningún falso profeta ha podido jamás demostrar, que yo soy el Mesías. Y lo voy a demostrar con una señal. Sí, voy a hacer bastantes milagros, voy a sanar a gente, voy a dar vista a los ciegos, pero eso no es las señales que quiero que tú veas. No, lo que va a demostrar mi autoridad es el hecho que yo voy a resucitar. Y quizás ahorita no me entiendes, pero cuando lo veas vas a reconocer de qué estaba hablando, y vas a entender por qué hice lo que hice, y vas a aceptar la autoridad con que lo hice. Y dijo: mas él hablaba del templo de su cuerpo, versículo 21 y ahora 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, porque sus discípulos no entendían allí. Estaban creyendo en quién era, pero en realidad su fe no había llegado a un lugar maduro ni completamente desarrollado, porque había momentos de que flaqueaban. No, quizás no es, o sí es, o quizás no es, y estaban en esa lucha todavía.
Y dice que sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Ustedes ahorita es una fe superficial. En cualquier momento que se ponga difícil la situación, me van a abandonar. Yo ya sé. Por eso no se fiaba de ellos. Y no tenía, versículo 25, no tenía necesidad de que nadie les diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Fluctúa tan fácil. ¿Cuántas veces decimos y nos jactamos de nuestra gran fe y poderosa fe, y al próximo día ya ni queremos llegar a la iglesia? Próximo día ya ni queremos leer la Biblia. Próximo día ni queremos que nos visiten. Próximo día ni queremos que nos hablen de la palabra de Dios o de Dios. Y me da temor cuando alguien dice: no, pastor, aquí voy a estar, no se preocupe, ya no me voy a desviar. Yo ten cuidado, porque vas a caer. Y es lo que sucede muchas veces. No estamos firmes y nos jactamos de lo que no somos. Pero lo que estaba diciendo, y porque la razón por la cual lo dijo el Señor, es porque su mente y su propósito estaba en desarrollar a sus discípulos. Era una meta de largo plazo. Él sabía que todavía era el principio. Acababa de convertir el agua a vino. Era su primer milagro. Y pues aquí estaba desarrollando sus discípulos. Y él acaba de decir algo que no entendían. Y él lo sabía. Pero era solamente que estaba edificando sobre un cimiento que a través de los 3 años iba a seguir edificando. Y ya se iba a llegar a la punta, por decir, de la montaña cuando ya resucite. Y ahí es cuando iba a ser su fe fortalecida y iba a llegar a realizarse plenamente. El propósito de Cristo era con sus discípulos, primordialmente en mente. Era con ellos en mente. Ahora, uno de los requisitos, ahora entendemos el trasfondo, qué es lo que sucedió ahí. Pero ¿cómo se aplica a nosotros? Entonces, ¿qué? El momento que mires, ¿verdad?, que se está viendo palomas aquí, no, sáquenlos. No presentamos sacrificios. Quizás pregunta, entonces, ¿qué tiene que ver con nosotros? No hay templo necesariamente que en el mismo contexto como había entonces. ¿Cómo se aplica a nosotros? Bueno, uno de los requisitos en conexión con la observación de la Pascua era que toda la levadura tenía que salir de la casa. La levadura era representante del pecado. Era un símbolo del pecado para nosotros en el Nuevo Testamento. La Pascua era un tiempo ocupado para toda familia judía, porque su deber era asegurar que no había nada de levadura en la casa, para tener la casa no solamente literalmente, físicamente limpia, sino espiritualmente limpia. No podía haber levadura. Así que se tenía que examinar con mucho cuidado para asegurar que no había levadura. Ahora, pónganse a pensar, si las casas necesitaban ser limpias, ¿cuánto más el templo? La presencia de Dios estaba en el templo. Pero ahora Dios en la carne estaba en el templo. Y la casa de oración se había convertido en casa de mercado. El lugar de adoración era el lugar de ladrones. Quizás se alegaba que, pues se podía alegar a través de estos cambistas, ¿verdad?, de que no, es que estamos tratando de cuidar al peregrino y pensar en ellos para que sea más conveniente. Estaban pensando en el público, en el pueblo, hacerlo más fácil. Pero Cristo conocía el corazón de estos hombres y lo que estaba sucediendo con los cambistas. Había un amor al dinero, codicia como cimiento de sus hechos. Ahora, ¿qué es la codicia? ¿Y cuál es el símbolo de ella? Vaya conmigo a 1 Corintios 5. 5:6. 1 Corintios 5, versículo 6. Dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Acuérdese, el deber de cada israelita era en su casa examinar y asegurar que no había nada de levadura en la casa. Y aquí está usando ese ejemplo. Pablo dice: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Que si encuentra el que estaba examinando allí levadura, un poco de levadura, era toda la casa contaminada. Y dice lo mismo aquí Pablo: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura,
para que seas nueva masa. Muchos tenemos mucha masa, ¿verdad? Pero ese es otro asunto. Dice, sin levadura como sois. Sin levadura. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Una vez más, basado en buscar ser limpio delante del Señor y de acuerdo a cómo Él quiere ser adorado. Sigue versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Y lo que quiero aclarar es de que no estoy diciendo que todo fornicario, porque entonces sería imposible tratar con gente, porque hay gente que son fornicarios que tienes que tratar con ellos por el hecho que, sencillo hecho que vives en el mundo. Dice, si me estoy refiriendo a todo fornicario, sería necesario entonces sacarte del mundo, es lo que dice. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Lo que está diciendo es de que los que se confiesan yo soy cristiano y están viviendo de una manera contradictoria, que en realidad va en contra, que están viviendo, no que han sido, porque muchos de nosotros pensamos que si en alguna ocasión fueron, nos olvidamos que también nosotros fuimos. Hay que no pensar de que nosotros somos libres de pecado. Lo que está diciendo es que actualmente están viviendo abiertamente en pecado y no les importa. Dice, ten cuidado no tener comunión, porque no sea que se te pase los mismos hábitos y costumbres. Porque dice, no erréis, las malas costumbres corrompen las buenas costumbres. Entonces, pero a lo que quiero hacer entender, o lo que quiero traer a luz, es de que, acuérdense, estaba hablando de la vieja levadura. ¿Cuál es? Pues está hablando de que la fornicación es levadura, avaricia es levadura, robo es levadura, idolatría es levadura. Si reconocemos esto y regresamos a Juan capítulo 2 y reconocemos que en la fiesta de la Pascua era necesario deshacer los hogares de la levadura y por supuesto con más ganas el templo. Pero en el templo había los que vendían los animales y los cambistas motivados por la avaricia y el robo. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Había profanación en el templo. Estaban cuidando del hogar, pero estaban permitiendo que en el templo hubiera profanación. Había avaricia, había robo, había idolatría, porque se están poniendo a ellos delante que Dios. Su ganancia antes que la adoración. Había levadura en el templo de Dios. Colosenses 3:5 dice esto: haced morir pues lo terrenal en vosotros en uno. Haced morir, ¿qué? Una vez más, fornicación. Fornicación, pensamos fornicación pues es relaciones sexuales, ¿verdad? Entre personas que no son casados y que con nadie más, ellos son solteros. No solamente es eso, la palabra que es traducida fornicación o fornicación es la palabra porneia, de donde viene pornografía. Que en participar en la pornografía, observarla, verla, ¿verdad? Participar en ella es fornicación. Que cuando contaminas tu cuerpo con algo sensual, sexual, es fornicación. Así que no es nomás el acto del sexo, sino que cualquier acto que es sensual, aunque no sea sexual con alguien más, aunque sea nomás usando su propio cuerpo para algo sexual, es fornicación. Y sabemos que Cristo nos lleva hasta la mente cuando estamos pensando en esas cosas. Somos igual de culpables. Pues dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Que es, estas cosas son idolatría. Avaricia dice que es idolatría. Estás adorando algo que ya no es Dios. ¿Cómo se podía adorar en un templo profanado? Isaías 1:11 dice esto:
Isaías 1:11 dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis a más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. No, me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos para adorar, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Adorar es adorar en ¿qué? Espíritu y en verdad. Verdad. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Dice: vive tu vida espiritual, vive tu fe. Demuéstralo con tu vida. No nomás porque vienes a adorar, y no más porque te presentas a la iglesia, no más porque te presentas al templo, no más porque traes, ¿verdad?, una palomita bajo tu hombro y una ovejita al otro lado, que ahora tú eres espiritual. No quiere decir que tú estás buscando agradar a Dios. No está diciendo que ahora te estás viviendo una vida arrepentida donde buscas agradar a Dios y te arrepientes cuando Dios te hace saber que tú estás mal. Dice: eso no me presenta nada. Al contrario, tú llegas, te acercas, me das tus sacrificios, pero tú sabes que yo te he estado hablando y no quieres cambiar nada. ¿Cómo voy a querer aceptar esos sacrificios cuando tú no quieres cambiar de corazón? El templo está profanado. Imagino que cuando Cristo limpió el templo, todos los peregrinos pobres estaban aplaudiendo y celebrando. Al fin alguien buscó defendernos. Quizás por eso todos los pobres lo seguían. Ya habían escuchado de Él. Él cuida de los pobres. Él lucha a nuestro favor. 1 Corintios 6:18. Huid de la fornicación. Ve un tema, ve un patrón, como que es una lucha de parte de su pueblo, ¿verdad? La fornicación. Y no solamente algo sensual, ahora también puede ser espiritual, donde buscamos adorar otros dioses que no traen placer y sabemos que van en contra lo que Dios nos está pidiendo. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Lo que a cómo se aplica a nosotros, sí, nosotros no hacemos peregrinación a un templo, pero lo que Dios nos quiere es entender que nosotros somos el templo. Y que nosotros muchas veces estamos llenos de avaricia, idolatría, de fornicación. Que los mismos pecados de los cuales son culpables esos cambistas, somos culpables nosotros. Porque queremos ganancia personal y beneficio personal antes que la adoración al Señor, porque no queremos sacrificar. Nos quejamos de lo que Dios nos pide y hacemos justificación acerca de que es más conveniente, es que es más fácil, y queremos dejar a un lado al Señor por levantarnos y exaltarnos a nosotros y decir: pero esto es más fácil. Dios nunca dijo que la adoración a Él va a ser más fácil. En cambio, le pidió a Moisés que subiera a un monte. Le pidió a Jesús que subiera a un monte, el monte de transfiguración. Le va a costar adorarle a Dios. Y vas a tener que tomar decisiones difíciles donde pones a Dios primero. Pero hasta cuando lleguemos a ese punto donde ponemos a Él primero, vamos a comenzar a poder presentarle con manos limpias los sacrificios que Él nos está pidiendo. Y mientras que no lo hagamos, en realidad nos estamos burlando de Él. Y dice en Mateo 5:23: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí
Allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Y aquí le está hablando a personas que todavía iban a un templo, que viajaban millas para ir a adorar. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, aunque no sea conveniente, aunque no sea fácil, aunque hayas caminado miles de millas. Dice, no, mejor regresa a reconciliarte primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Te va a costar, pero prefiero que llegues desgastado, pero con un corazón listo para adorar y un corazón limpio delante de mí, que busca mi presencia y agradarme a mí, no a ti. La meta de Dios, hermanos, para ti es hacerte santo, no contento. Muchos de nosotros hoy en día queremos y pensamos erróneamente, equivocadamente, que el mayor deseo de Dios para mí es tenerme alegre y contento. Oh, Dios nomás me quiere tener, me quiere tener contento. No vas a encontrar eso en la Biblia. Dios te quiere hacer santo. Pero cuando eres más como Él y eres santo, más contento estarás. Es lo que no entendemos. Porque Él nos ha diseñado y Él entiende lo que más necesitamos. Y lo que Él quiere decirnos es: limpia tu templo. Tú eres el templo. Es tiempo de limpiar el templo para poder adorarme correctamente. Porque Él busca adoradores que lo adoran. ¿En qué? En espíritu y en verdad. Espíritu es algo espiritual. Y en verdad. Limpia tus manos para poder presentarte a Él. Primera de Juan 1:9 dice esto. Porque solo tú sabes de qué te ha estado hablando Dios y si has respondido o no. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Tú sabes la condición de tu templo, porque Dios te lo ha dicho. Y solo tú sabes si tú estás adorándole en espíritu y en verdad. O si tú quieres presentarte delante de Dios con cambistas y animales presentes, y te quieres jactar que tienes sacrificios que dar, pero Dios dice: estoy hastiado. Yo no quiero más sacrificio. No, deja tu iniquidad, deja tu pecado, vive en santidad para poder presentar tu ofrenda, para poder presentarte como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, dice la palabra de Dios. Santo, agradable a Dios, no a uno, que es nuestro culto racional. Es lo mínimo que podemos hacer. Limpia tu templo. Es lo que nos está diciendo el Señor. Él viene a limpiar el templo. Lo que nadie más quiere hacer, lo que nadie más puede hacer, Él viene a limpiar tu templo. Responderás a su voz. Vamos a orar.